Bienvenidos nuevamente, alumnos de anatomía, a esta clase que vamos a denominar neuroanatomía aplicada. Lo que vamos a tratar en esta sección es una serie de tres casos clínicos que nos van a tratar de ayudar a anclar lo que es la anatomía que venimos hasta ahora aprendiendo. En este caso, lo que nos importa es la aplicación de las vías ascendentes y descendentes que ya conocemos, ¿sí? Cada uno de los casos va a hablar específicamente de algún sector particular que lo importante es que tratemos de pensar, razonar y tratar de ubicar en nuestra cabeza, ¿sí? La localización topográfica de la lesión en particular, ¿sí? No es una clase de patología, sino lo que nos importa es la localización anatómica según lo aprendido hasta el momento. Los objetivos de esta clase va a ser obviamente describir la serie de casos clínicos. Segundo, aplicar lo que es la neuroanatomía de las vías ascendentes y descendentes, ¿sí? Si bien no vamos a aplicar la totalidad de las vías, lo importante es tener en cuenta las más importantes a nivel clínico, ¿sí? En este caso las vías motoras, sensitivas más importantes, y de acuerdo a esto realizar una localización topográfica aproximada de lo que es las lesiones según el cuadro clínico que estemos viendo, ¿sí? Según los signos y síntomas presentados, es importante pensar, razonar, ¿sí? Y tener en cuenta la localización de cada vía para poder localizarla antes de verlo en un estudio por imagen. Vamos con el caso número 1. En este caso tenemos un paciente masculino de 52 años, desempleado y con antecedente personal de diabetes tipo 1, ¿sí? Esto es importante, este antecedente patológico es importantísimo, es una enfermedad metabólica, diabetes tipo 1, desde los 8 años, o sea, prácticamente casi toda su vida con esta patología y en tratamiento con insulina, con un tipo de insulina, no importa en este caso cuál es, pero lo que él refiere es un tratamiento prolongado con este fármaco. Esto de desempleado, ¿sí? Puede parecer que puede pasar desapercibido, pero es importante porque si bien no nos va a modificar el tratamiento que uno debe darle, nos va a orientar de por qué a lo mejor puede llegar a encontrarse una disregulación en lo que es el tratamiento, ¿sí? Una poca adherencia al tratamiento debido a que es una persona desempleada, ¿sí? El desempleado va a orientar pocos ingresos a lo que es el tratamiento de su patología probablemente, ¿sí? O no tenga recursos para poder comprar los medicamentos. Este paciente se presenta con un déficit motor de 5 días de evolución, con una hemiparesia moderada izquierda. ¿De qué nos habla este punto? ¿Sí? Un déficit motor, esto es importante recalcarlo, un déficit motor. ¿Y dónde se ubica ese déficit motor? Del lado izquierdo, ¿sí? En el hemicuerpo izquierdo. A esto se refiere con hemiparesia moderada, ¿sí? Es una debilidad de tipo motriz del lado izquierdo. No es total, porque si fuese total sería una hemiplegia. En este caso es una hemiparesia moderada izquierda, ¿sí? Este déficit motor fue súbito, también eso es importante, se instaló bruscamente, ¿sí? Y es el primer episodio que presenta, nunca antes había tenido algo similar. 8 días antes había tenido un episodio de parestesias en mano izquierda que se extendió por el miembro superior izquierdo hasta el cuello, ¿sí? Esta parestesia es un trastorno de tipo sensitivo en el cual el paciente refiere hormigueos en la mano, ¿sí? Hormigueos que vemos acá que se extendió por todo el miembro superior izquierdo. Esto se dio y se presentó con este déficit motor súbito, ¿sí? Entonces es importante recalcarlo, un déficit de tipo motor súbito. Y este déficit motor es del lado izquierdo del cuerpo, comprometiendo el miembro superior izquierdo, el miembro inferior izquierdo, sin compromiso de lo que es el sector de la cabeza y del cuello. También eso es importante. Al realizar los signos vitales, fíjense, tensión arterial normal, frecuencia cardíaca también 74 latidos por minuto normal, frecuencia respiratoria se encuentra también normal, saturación y temperatura normales, y lo que es de esperar, lo que podemos llegar a esperar es una glucemia alterada, ¿sí? En este caso salió una glucemia muy por encima del rango considerado normal, ¿sí? Fíjense acá 272, una hemoglobina glicosilada de 15,8 también muy por encima de lo normal, ¿sí? Muy elevada. Esto nos habla de una
de un trastorno metabólico, de una patología no regulada, a pesar de que el paciente se presenta diciendo que tiene un tratamiento con cierto tipo de insulina. Vemos que o no fue suficiente o no hay una adherencia al tratamiento, ¿sí? Esta hemoglobina glicosilada nos habla de un largo periodo de disregulación de la glucemia. Neurológicamente el paciente se nos presenta orientado, lúcido, ¿sí? Es consciente de lo que le está pasando y nos puede relatar. Las pupilas están isocóricas normorreactivas, quiere decir que reaccionan ante la luz y tienen un tamaño normal, ¿sí? Muy parecido del lado derecho e izquierdo, o sea que están normales, y es muy importante tenerlo en cuenta. En mi cuerpo derecho normal, y en mi cuerpo izquierdo, como dijimos, con trastorno de tipo motor. Fíjense, una plejía braquial y una paresia crural severa. En este caso tenemos una parálisis total del miembro superior izquierdo, ¿sí? De una paresia se puede evolucionar a una parálisis, que es lo que le pasó a este paciente. Entonces, una parálisis del miembro superior izquierdo y una paresia crural severa. O sea, debilidad motora del lado izquierdo del cuerpo, sin compromiso de pupilas, sin compromiso de cabeza y cuello, y en mi cuerpo derecho normal. Importante, sin signos meningios, esto nos hablaría de una urgencia o una emergencia. Es una urgencia igual, pero nos hablaría de una emergencia neuroquirúrgica si fuese signos meningios, o una emergencia de tipo infectológica, ¿sí? Depende de cada paciente y con lo que se presenta. Pero importante que no tiene signos meningios, nos habla básicamente de un trastorno probablemente neurovascular. Bien, entonces, aquí tenemos al paciente, fíjense, habíamos relatado que del lado derecho totalmente estaba normal, la parte motriz y sensitiva también consideramos normal. Fíjense cómo usa el lado derecho del cuerpo para apoyarse, para poder caminar. Cabeza y cuello conservada, ¿sí? Sin ningún tipo de trastornos. El paciente estaba lúcido, recordemos, orientado en tiempo, espacio y persona. Y del lado izquierdo tenemos un trastorno de tipo motor, que lo vemos ahí a simple vista, ¿sí? Una debilidad del lado izquierdo del cuerpo con mayor afectación del miembro superior izquierdo, como habíamos relatado. Entonces, al observar esto es importante ya ir realizando en la cabeza una localización topográfica de lo que es la lesión. Si no tenemos afectación de cabeza y cuello o de pares craneales de lo que es la cabeza y el cuello, que inervan lo que es la cabeza y el cuello, o cualquier tipo de vía que inerve lo que es la cabeza y el cuello, nos habla que es una afectación un poco más baja, ¿sí? Más baja en el sentido del encéfalo, o sea, una afectación a nivel del tronco en la parte inferior probablemente, porque si tuviésemos una afectación del tronco superior, probablemente, ¿sí? Puede haber casos que no, tendríamos afectación de ciertos pares craneales. En la parte baja también tendríamos afectación de ciertos pares craneales, pero tendríamos que tener una lesión mucho más extensa y no tan localizada como la que estamos buscando. Bien. ¿Cuál es el lugar probable de la lesión? Es la pregunta clave que ustedes tienen que hacerse como alumnos de anatomía y en este caso en la rotación de neuroanatomía. De vuelta, repasemos. Para localizar la lesión. Primero, tengamos en cuenta que es una lesión que aparenta ser de tipo motora exclusiva, ¿sí? Es una lesión de tipo motora. Si es una lesión de tipo motora, inmediatamente pensamos en lesiones de vías motoras, de vías descendentes, ¿sí? Y la vía descendente, la vía motora por excelencia que conocemos, la primera que debemos saber es la vía córtico-espinal, ¿sí? Y ahora pensemos, esta vía córtico-espinal, si yo tengo una lesión en la misma, ¿me podría justificar esta debilidad o esta plejía, esta paresia del lado izquierdo que tengo? Si nos ponemos a pensar, totalmente sí. En cualquier parte que se lesione la vía córtico-espinal tendría un tipo de lesión, en este caso contralateral, hablando del encéfalo, ¿sí? Antes de la decusación motora, ¿sí? Entonces, me podría justificar la lesión que estamos hallando. Si le hacemos el estudio por imagen a esta persona, fíjense, son dos resonancias magnéticas en distintos tiempos.
lo que nos importa es, fíjense, a nivel de este corte que vemos acá, es un corte de bulbo, en el cual vemos la pirámide, se ubica anteriormente, y fíjense esta hiperintensidad que se encuentra en el lado derecho del bulbo. Es sumamente importante poder localizarla, ¿sí? En esta imagen derecha, en la que vemos una resonancia característica de las resonancias que conocemos, ¿sí? Es una resonancia en un tiempo 1 con contraste endovenoso. ¿Y qué nos importa acá? De vuelta, esta lesión a nivel vulvar anterior y derecho, ¿sí? Entonces, esta hiperintensidad que vemos acá, que no concuerda con el resto del parénquima vulvar, nos podría justificar la sintomatología, la signosintomatología que hallamos en el paciente. Totalmente sí. ¿Por qué? Porque en la pirámide que ubicamos acá en la parte anterior del bulbo, tenemos el haz córtico espinal, no tenemos otro tipo de haz, ¿sí? Y el córtico nuclear en sus partes más inferiores. Entonces, como es exclusivamente motora esta región del bulbo, me justifica la debilidad del hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Esta lesión derecha, previo a la decusación motora, me va a traer aparejado una lesión en el hemicuerpo contralateral en diversos grados, ¿sí? En grados de paresias leves, moderadas, severas, o en grados de plejías, ¿sí? Entonces, en este caso, la topografía de la lesión es a nivel vulvar en la región de la pirámide, bien localizado, ¿sí? En este caso, el paciente con su antecedente de diabetes de tipo 1 nos hace pensar en que es un tipo de accidente cerebrovascular que puede llegar a ser de tipo isquémico, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta debido a que gran parte de lo que es la corrección metabólica va a ser orientada a la corrección de la glucemia y corrección del tipo de insulina que estaba inyectándose, en este caso un tipo de insulina NPH que no viene al caso, pero es importante la consulta al diabetólogo o al clínico para regular este tipo de medicamentos. ¿Sí? Entonces una ACV isquémico vulvar. El caso número 2. Tenemos un paciente masculino de 40 años que no refiere a antecedentes personales, ¿sí? Y que se nos presenta con diplopía más hemiparesia izquierda súbito. Analicemos esto. Es muy parecido al caso anterior, es una hemiparesia izquierda súbita, ¿sí? De inicio súbito, ¿sí? Dice de inicio de instalación rápidos. Y exclusivamente motor, fíjense de vuelta, es un trastorno de tipo motor del lado izquierdo, ¿sí? Hemiparesia que involucra en este caso hemicuerpo izquierdo, y una diplopía, ¿sí? A esto se le agrega esto que es muy importante como localizador, si bien necesitamos algunos datos más, pero ya nos está diciendo que hay una alteración de lo que es la motilidad ocular, que lo más probable es que sea de los músculos extrínsecos del ojo, ¿sí? No sabemos qué ojo puede estar afectado, pero nos habla de nervios craneales a nivel de los pares craneales que mueven, de los nervios craneales que mueven al ojo, y una debilidad del hemicuerpo izquierdo. Al evaluarlo vemos que la tensión arterial está totalmente normal, la frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, respiratoria 16, saturación 99, temperatura, bueno, todos los signos vitales están normales, ¿sí? Neurológicamente el paciente se nos presenta orientado, lúcido, ¿sí? Orientado en que es tiempo, espacio, persona, vigí, con apertura ocular. Afectación del tercer nervio craneal derecho, la evaluación, esto es muy importante, acá localizamos qué nervio craneal está afectado, ¿sí? Y a la evaluación, ahora vamos a ver unas imágenes, afectación del tercer nervio craneal derecho en forma parcial. Importante acá es que sepamos que es el tercer nervio craneal, ¿sí? Y derecho. Después en forma parcial o total ya es un poco más detallado, pero lo importante es que localicemos que es el tercer nervio craneal derecho. A eso le asociamos una hemiparesia brachiocluteal izquierda, ¿sí? O sea, sumamos un trastorno, una lesión de nervio craneal, ¿sí? De tercer nervio craneal derecho con debilidad motora del lado izquierdo. A esto clínicamente y neurológicamente se lo conoce como síndrome alterno, ¿sí? Lo van a ver después en el resto de las materias que quedan en la carrera. Es característico, es un síndrome alterno. Sin saber el tipo del lugar donde está, ya sabemos que nervio craneal afectado o núcleo de nervio craneal con debilidad en alguna parte de mi cuerpo,
lado contralateral es un síndrome alterno. Y a esto otro tipo de signos, ¿sí? Bien objetivos, signos y síntomas, ¿sí? Objetivos o subjetivos, depende del tipo de evaluación. Trastornos de los reflejos osteotendinosos en el miembro superior izquierdo e inferior izquierdo, o sea, del mismo lado de la lesión. ¿Por qué va a traer trastornos lo que son los reflejos si sospechamos alguna lesión a nivel encefálico? Porque las vías largas, recordemos, regulan a los reflejos medulares, ¿sí? Reflejos medulares y troncoencefálicos también, pero en este caso nos importa a nivel medular. Si bien los reflejos son autónomos, no son conscientes, ¿sí? Son respuestas estereotipadas, inconscientes, están regulados por vías superiores. Al evaluar al paciente vemos esto, fíjense en estas tres fotos que lo que hacen es una evaluación de la motilidad ocular. Vemos, fíjense, cómo la mirada hacia la derecha está conservada y hacia la izquierda, hacia superior e inferior. Si bien el ojo izquierdo se mueve, el ojo derecho no puede realizar ningún tipo de movimiento o lo realiza muy débilmente, ¿sí? Entonces, el sexto par está conservado, mientras que el tercer par derecho está con ciertos grados de debilidad a la hora de la movilización. Esto nos habla de un tercer par craneal, un tercer nervio craneal derecho, perdón, ¿sí? Entonces la lesión acá, mediante solamente ver la movilidad del ojo del paciente, podemos inferir ya que la lesión es a nivel del tercer nervio craneal derecho, ¿sí? Y para completarlo esto, lo que es la parte motriz, ¿sí? Del lado izquierdo del paciente tiene diversos grados de debilidad motora, fíjense, como el miembro inferior, miembro superior izquierdo, perdón, cae cuando se le pide al paciente que ubique los dos miembros a la misma altura, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el lugar probable de la lesión en este caso? Es importante de vuelta tener en la cabeza los signos característicos que encontramos. Encontramos un paciente con una lesión de tercer nervio craneal derecho, ¿sí? Y con una lesión motora en el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Ya nos habla de un síndrome alterno. Entonces, encontramos un tercer nervio craneal. Recordemos la ubicación del tercer nervio craneal, ¿sí? A nivel mesencefálico y obviamente tiene su trayecto periférico. Entonces podemos encontrar la lesión del tercer nervio tanto en el mesencéfalo como en su trayecto periférico. ¿Cómo sabemos si es trayecto periférico o no? Bueno, básicamente porque encontramos una lesión motora del hemicuerpo izquierdo, o sea, una vía descendente que le da inervación al hemicuerpo izquierdo. Por lo tanto, eso me dice que no va a ser una lesión como es periférica del tercer par craneal. Probablemente encontremos la lesión a nivel del mesencéfalo y al realizar la resonancia magnética confirmamos lo que estamos sospechando, ¿sí? Este síndrome que se denomina síndrome de Weber es una lesión a nivel mesencefálico en el área del pedúnculo cerebral, ¿sí? Y cómo sabemos, qué nos permite deducir que esto puede llegar a ser a nivel del pedúnculo cerebral. Bueno, básicamente recordemos que la vía córtico-espinal desciende por el pedúnculo cerebral, por el tercio medio del pedúnculo cerebral, ¿sí? ¿Y por dónde sale el tercer par craneal? A nivel de la cisterna interpeduncular. Entonces, tenemos un tercer par craneal derecho y una vía larga derecha que da sintomatología del lado contralateral, ¿sí? La lesión esta es característica, la topografía de este síndrome, que es el síndrome de Weber, con afectación del pedúnculo cerebral y de la salida del tercer nervio craneal, ¿sí? A esta altura estarían las fibras del tercer nervio craneal saliendo por la fosa interpeduncular, ¿sí? Fíjense en esta resonancia, de vuelta tenemos la lesión, ¿sí? Esto es una resonancia, un T1, ¿sí? Un tiempo de relajación 1 con contraste endovenoso, ¿sí? Este es un T2, la primera que vimos en el corte axial, y la tercera de vuelta un T1 con contraste endovenoso. Y en el corte axial vemos la lesión en el mesencéfalo, en el corte sagital volvemos a ver una lesión a la altura del mesencéfalo, ¿sí? Fíjense esto, vuelta del corte axial, lesión mesencefálica. En este caso tenemos un ACV hemorrágico mesencefálico,
¿sí? En el anterior teníamos un ACV isquémico, acá es un ACV hemorrágico mesencefálico a nivel del pedúnculo, fíjense, característico, con afectación de la vía córtico-espinal y afectación del tercer par craneal. Y el último caso, el caso número 3, tenemos un paciente masculino, joven, 29 años, también sin antecedentes importantes de relevancia, que se presenta con dolor de cabeza, ¿sí? Cefalea, vértigo, sensación ilusoria de que el mundo se le mueve, vómitos de varias horas de evolución. Al ingresar a la guardia vemos una tensión arterial 130-80, aproximado a lo normal, ¿sí? Es un estadio prehipertensivo, pero a fines característicos no es una tensión arterial que nos preocupe. Frecuencia cardíaca normal de 70 latidos por minuto, ¿sí? En promedio. Frecuencia respiratoria, esto sí está aumentado, de 28 por minuto, ¿sí? Está en taquipnea este paciente, y a la ocultación pulmonar se escuchan algunas sibilancias expiratorias, ¿sí? Esto nos habla de que hay alguna ocupación, ¿sí? Alguna constricción u ocupación de la región respiratoria casi terminal, de los bronquiolos respiratorios. Saturación de oxígeno 94, y esto puede concordar con estas sibilancias que tiene, ¿sí? La saturación va disminuyendo debido a que le falta incorporar oxígeno. Temperatura normal y una glucemia, va con C, perdón, no es con S, va con C. Una glucemia de 160 miligramos por decilitro, ¿sí? Si bien esto está más elevado de lo normal, es medio dudoso si lo podemos utilizar como referencia para este cuadro clínico. Pero hay que seguir evaluando al paciente. Neurológicamente tenemos un paciente vigil, ¿sí? En este caso ya no está lúcido el paciente, no lo encontramos sumamente lúcido, por lo menos a primera impresión, a primera vista no nos impresiona eso. Su paciente vigil, que quiere decir que tiene una apertura ocular espontánea, ¿sí? Abre espontáneamente solo el paciente los ojos. Anartria, ¿sí? Incapacidad para articular y pronunciar las palabras. Las pupilas están isocóricas normorreactivas, quiere decir que están simétricamente, tienen el mismo tamaño del lado izquierdo y derecho, y reaccionan iguales a la estimulación lumínica, el reflejo fotomotor conservado, ¿sí? Seguimos evaluando al paciente, la motilidad ocular está conservada, esto me habla de que el mesencéfalo, el tercer par craneal, cuarto y sexto, no tienen ningún tipo de alteración, la motilidad ocular está totalmente conservada en todos la motilidad ocular extrínseca. Nos queda, al seguir evaluando al paciente, tenemos, fíjense, una tetraparesia, ¿sí? O sea, más allá de lo que es paresia, plejía y demás, tenemos una afectación de las 4 extremidades del cuerpo en lo que respecta a la motricidad. Trastorno motor que involucra a las 4 extremidades del cuerpo, ¿sí? Y esto ya es clave para la localización de la lesión, ¿sí? Se presenta con hemiplegia braquiocrural izquierda, o sea, una parálisis total de lo que es el lado izquierdo del cuerpo, y una debilidad, una hemiparesia braquiocrural derecha, o sea, una debilidad de tipo motora del lado derecho. Pero a fines prácticos lo que nos importa es que la totalidad de las extremidades están afectadas, ¿sí? Es una tetraparesia, que en realidad sería una hemiplegia derecha y una hemiplegia izquierda y hemiparesia derecha. Una paresia facial central izquierda, esto es un dato que nos ayuda un poco a la localización, ¿sí? Pero ya con estas dos anteriores ya podemos ya ir infiriendo la topografía. Pero a esto se le agrega, bueno, una paresia facial central izquierda, que quiere decir que hay una afectación de primera motoneurona superior relacionada con la inervación del núcleo facial, ¿sí? O sea, una lesión de lo que es vía córtico-nuclear relacionada con la inervación del núcleo del nervio facial. Esta parálisis facial central, recordemos que en este caso izquierda, nos permitirá, la veremos externamente, como una desviación de la comisura del lado izquierdo, ¿sí? Una depresión, una depresión de lo que es la comisura izquierda, con total
contracción normal de lo que son los músculos esfínteres del ojo o los orbiculares del ojo controlados por el nervio facial. Si una afectación inferior vamos a ver externamente. Sensibilidad y signos meningios, sin signos meningios y sensibilidad conservada. Entonces, repasemos de vuelta. Las vías sensitivas están totalmente conservadas, ¿sí? Vemos que las vías sensitivas tienen su trayecto a través de la calota vulvar, de la calota protuberancial o la calota del puente y la calota mesencefálica. Entonces, esta tetraparesia con movilidad ocular conservada, o sea que el paciente a la evaluación probablemente esté lúcido, ¿sí? Acá a Vigil después le podemos agregar la lucidez y se comunica con el personal de salud o con la familia a través de los movimientos de los ojos. O sea, prácticamente casi no puede mover el cuerpo, ninguna parte del cuerpo, y solamente puede mover los ojos, ¿sí? Entonces es importante, es un cuadro clínico muy grave que nos permite comunicarnos con el paciente solamente a través de la motilidad ocular. ¿Cuál es el lugar probable de la lesión? ¿Sí? Entonces, repasemos. Tenemos un paciente con debilidad total de las extremidades. Plejía o paresia es una debilidad total de la totalidad de las extremidades. O sea que dentro de lo que son las vías descendentes, la vía córtico-espinal, ¿sí? Y córtico-nuclear también por pequeña afectación del nervio facial, va a tener afectado bilateralmente las vías motoras, ¿sí? ¿A qué lugar puede encontrarse la lesión? Bueno, fijémonos que tiene una motilidad ocular extrínseca totalmente conservada. Por lo tanto, podemos inferir que no vamos a encontrar o muy probablemente no haya lesión a nivel mesencefálico, ¿sí? Que tenemos dos nervios que mueven al ojo, como el tercer par y el cuarto par craneal. Y a nivel del puente de la protuberancia tenemos al sexto nervio craneal, que es el nervio abducens, que tampoco está afectado porque la motilidad extrínseca está conservada. Por lo tanto, en esos lugares no trataríamos de, o por lo menos inferiríamos, no encontrar lesión, y en el resto del tronco podríamos llegar a encontrarla, tanto a nivel vulvar o de la médula oblongada, como a nivel del lugar de mayor volumen del puente o de la protuberancia, que es la porción basilar de la protuberancia, ¿sí? Entonces, esta región de la protuberancia es muy extensa y nos da cabida a que podamos encontrar lesiones que afecten solamente la vía motora que cruza por este sector del puente de la protuberancia, sin afectación del resto de los núcleos de los nervios craneales. Y al encontrar también debilidad en el territorio del nervio facial, inferimos que la lesión puede llegar a encontrarse a nivel de esta región. Y al realizar la resonancia magnética verificamos, ¿sí? Lo que hacemos es confirmar la localización de la lesión. A este paciente, fíjense, son dos resonancias magnéticas, en este caso para diagnosticar el tipo de accidente cerebrovascular, ¿sí? Resonancias magnéticas por difusión, mapa de ADC. Lo importante es que encontramos una hiperintensidad, fíjense, a nivel del puente o de la protuberancia en su región anterior, en la porción basilar del puente o de la protuberancia, que acá también lo confirmamos como una hipointensidad, ¿sí? En los diferentes estadios de resonancia magnética, ¿sí? Entonces, esta afección nos confirma, ¿sí? Las vías córtico-espinales cruzan por esta región, la porción basilar de la protuberancia, y nos permite inferir que la sintomatología corresponde a este tipo de lesión. La tetraparesia o la complejía y paresia que presentan en los 4 miembros se justifica por la localización topográfica de esta lesión, ¿sí? A esto se lo denomina síndrome de enclaustramiento. Si bien tiene diferentes causas, ¿sí? Otorgadas a este síndrome, una de ellas es este tipo de accidentes cerebrovasculares a nivel del puente o de la protuberancia, ¿sí? Si bien no vamos a ahondar en lo que es la patología, ¿sí? La justificación de por qué se dan este tipo de accidentes cerebrovasculares, es importante inferir la localización topográfica. Bien, ¿y qué encontramos después en el paciente? Ya varios días después de lo que es la internación, es un paciente que no puede movilizar ninguno de los miembros, ¿sí?
y dependiendo de los grados de afectación de los nervios craneales o no, del grado de afectación del alas córtico-nuclear, incapacidad o no para movilizar los músculos del cuello. Y un paciente que es vigil, apertura ocular espontánea y que puede comunicarse solamente a través de la motilidad ocular. Muy bien, con este tercer caso clínico culminamos este teórico. Espero que les haya servido para aprender a fijar, ¿sí?, a anclar el conocimiento neuroanatómico que van adquiriendo hasta el momento, ¿sí? Es muy importante. Siempre piensen en la localización topográfica antes de ir a verificarlo con un estudio por imagen. Ante cualquier duda se pueden comunicar conmigo al mail que ya les mandé en teóricos anteriores. Y bueno, nos vemos en el próximo teórico.